Y bienvenidos entonces a todas y todos, los que se están de manera sincrónica y asincrónica. Hoy día vamos a pasar, ¿no es cierto?, la continuación en relación a este tema que es la justicia ocupacional. Hoy día nos vamos a enfocar prácticamente en relación a lo que es perspectiva, ¿no es cierto?, de derechos y derechos ocupacionales. Y aquí es importante igual poder como sondear, ir visualizando y recordando un poco los aspectos teóricos que están a la base de la perspectiva de derecho. Y en base a eso, quiero que ustedes me comenten qué es lo que recuerdan respecto de la perspectiva de derecho, de qué trata. Por ahí, de manera breve, ¿se acuerdan más o menos? Ignacia, si puedes Ah, abrir micrófono, a ver quién está aquí. Alguien había dicho, alguien había empezado a hablar, a ver quién era. fui yo, profe. Cuénteme, Paula. Adelante. Yo me acuerdo de que vimos los derechos humanos y los derechos del niño. Claro, como perspectiva de derecho, ¿no? Ha sido como... En, sí, ¿Y qué es la perspectiva de sí, derecho? Entonces, ¿cómo la podríamos catalogar? Profe, es como uno como ser humano, digamos, tiene como base ciertos, digamos, como principios que a favor de, digamos, de uno sin perjuicio de que, no sé, uno sea de una religión determinada, sexo, lo que sea, sino que te ve como sujeto a ti como persona. Y todos estamos regidos en el fondo por esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el fondo Exacto. vela por la dignidad de cada uno de nosotros como persona. Perfecto. Son las condiciones, ¿no es cierto? Son los derechos, ¿no es cierto? Que son inalienables, que son universales, que están desde el principio de igualdad y que lo tenemos todo por el simple hecho de nacer como seres humanos, ¿no? Eh, Exactamente. Muy bien, entonces más o menos estamos relacionados un poco con el tema de derechos, siempre lo hemos comentado, pero la idea es que en esta unidad vayamos transformando de manera mucho más tácita, mucho más específica lo que significa. Si se dan cuenta, en la presentación está el símbolo de los derechos humanos, que parece la mano típica de la terapia ocupacional. Oh. Y esta manito, ¿no es cierto?, de terapia ocupacional, de una perspectiva superfuncionalista, porque por supuesto la terapia ocupacional es más que manos. Eh, un poco nos invita, ¿no es cierto?, a meternos y a un poco analizar este punto de vista eh, en esta asignatura, o sea, en esta clase en particular. Esto va a ser una clase más o menos aclaratoria, breve, igual la bibliografía va a quedar después en Cibeduc, ¿no? Voy a subir varios papers que van a estar también como material complementario, desde donde se basan las clases que también que yo establezco, con el fin de que ustedes también puedan revisar con posterioridad y puedan también profundizar precisamente en estos ámbitos que se están pasando. Muy bien, perspectiva de derecho. Para empezar, ¿no es cierto?, es importante establecer que la perspectiva de derecho se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Importante también aclarar de que la Declaración Universal es eso, es una declaración. Es una declaración que se da después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en 1948, a partir, ¿no es cierto?, de la articulación de los estados que ganaron la guerra en ese entonces, a partir de la cooperación internacional, de los derechos de autodeterminación y un sinnúmero de reglas que un poco también van a vincular y van a favorecer la cooperación mutua entre las naciones a fin, ¿no es cierto?, de evitar el enfrentamiento, evitar crímenes de lesa humanidad, de los cuales fueron testigos a propósito, ¿no es cierto?, de las guerras que precedieron ese momento. Esta declaración fue un trabajo diplomático de Leonard Roosevelt, quien agrupó, ¿no es cierto?, a distintos teóricos, a distintas personas de las distintas naciones para poder establecer esta declaración, que tiene un principio, ¿no es cierto?, más desde el punto de vista moral, ético, pero en ningún sentido un punto de vista legislativo. Y eso es importante porque las naciones desde aquí en adelante establecen básicamente, ¿no es cierto?, integrar, ¿no es cierto?, y comprometer esta declaración en base, ¿no es cierto?, a las posibilidades que tengan desde el principio, por supuesto, de autodeterminación que tiene cada nación. ¿Qué sucede si no se respeten los derechos humanos? Que es una pregunta que generalmente uno se hace. Bueno, no sucede mucho, ¿no? Hay algunas sanciones de índole económico que pueden establecerse inclusive desde el punto de vista comercial, pero en sí no existe, por ejemplo, una posibilidad de intervención, ¿no es cierto? No existe una posibilidad de secuestro, por decirlo de alguna manera, de los otros estados a propósito de la visualización de la vulneración de derechos de un país, de un continente. Por tanto, de alguna otra manera también son perspectivas que abrazan, ¿no es cierto?, legislaciones constantemente, ¿no?
y que se dan desde todo ámbito de vida, ¿no? Desde lo cultural, lo económico, lo medioambiental, y que van sumándose en la medida que también la humanidad también va complejizándose. Por ejemplo, desde el punto de vista de derechos humanos, hoy día, ¿qué pudiésemos argumentar? En esta revolución tecnológica, ¿no es cierto?, atribuida a la cuarta revolución industrial, sobre la información. Por ejemplo, ¿qué pasa con los derechos digitales o los derechos de información personal? Hay un sinnúmero de elementos que hoy día también se tienen que seguir articulando, regulando, con el fin, por ejemplo, de favorecer una vida digna, una vida plena, en principio de igualdad, justicia y dignidad. Desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿qué pasa en el sentido de, a propósito de Elon Musk, que es un empresario que tiene múltiples, es como el Tony Stark, para quienes ven películas, ¿no es cierto?, de ciencia ficción, de estos de superhéroes? Es como el Iron Man de la vida real, quien tiene mucho dinero y tiene muchas empresas, ¿no es cierto?, de innovación. Es la persona que un poco está impulsando la carrera espacial a nivel privada, ¿no es cierto?, y está ya, hace poco lanzó un cohete que es el primer camión espacial que busca traer minerales desde un cometa que está a un par de cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Y finalmente, hoy día también con otra empresa que tiene, que es, bueno, él es el precursor de Tesla, el dueño de Tesla, que es también estos autos solares, y ahora también es CEO de la empresa Neuralink, quienes aprobaron ya, desde el punto de vista de los ámbitos clínicos, inclusive de ensayo, un dispositivo, un chip que se integra en el cerebro para poder vincular, ¿no es cierto?, información relativa, ¿no es cierto?, a eh, la inteligencia artificial. La vinculación, finalmente, el cyborg se hace realidad. Todo lo que se visualizó alguna vez en ciencia ficción lo estamos vivenciando hoy, esta semana, es increíble eso. Y bueno, es bastante increíble, y desde ahí, ¿qué tendrá que ver eso con los derechos humanos para los que se están integrando? Y bueno, es eso, po, es la conversación constante en relación, ¿no es cierto?, a los principios de igualdad, dignidad, respeto, soberanía, en base a la salud, a la vivienda, en base a la educación, al trabajo, respecto a la justicia, ¿no? Todas estas nociones desde la justicia. Hoy día, por ejemplo, desde el punto de vista médico, se abre un espectro increíble, ¿no? Relacionada, por ejemplo, con personas que tienen epilepsia, que tienen alteraciones musculoesqueléticas, que tienen problemas cognitivos relacionados con demencia, pérdida de memoria. Hay un sinnúmero de alcances que yo creo que en los próximos años vamos a ser testigos de cuestiones realmente inimaginables. ¿Qué sucede desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del derecho? Es algo que necesariamente las naciones se tienen que sentar a conversar, a delimitar, a restringir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ético también, porque estamos avanzando de manera avasallante en relación a precisamente estos límites que pensábamos antes que solamente estaban situados desde la ciencia ficción. Esa perspectiva de derecho necesariamente está dada, ¿no?, desde lo que nos atañe hoy día. Y es importante porque finalmente quienes están a cargo de incorporar las perspectivas de derecho son las gobernanzas, son los estados, son los gobiernos. Y están dadas, ¿no es cierto?, principalmente a partir, ¿no es cierto?, de la incorporación, ¿no es cierto?, de esta perspectiva a las políticas públicas. Cuando hablamos entonces de perspectiva de derecho, estamos básicamente instalando una visión, instalando lentes que permitan visualizar todo lo que es la declaración, ¿no es cierto?, en general de los derechos humanos a partir de la elaboración, la implementación, la evaluación y el desarrollo de estrategias específicas a partir, ¿no es cierto?, de la articulación de políticas públicas. Se da desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando nosotros como terapeutas ocupacionales establecemos una práctica relacionada con los derechos humanos, por ejemplo, o desde una perspectiva de derechos ocupacionales, que es la clase de hoy día, o de justicia ocupacional, estamos pensando situar una práctica, ¿no es cierto?, que se va a elaborar, que se va a implementar, que se va a evaluar, que se va a materializar en actividades que están fundadas desde ese espíritu. Finalmente eso tiene que ver perspectiva, eso tiene que ver con el enfoque, ¿no? Cómo yo, en definitiva, me explico los fenómenos que observo en mi ambiente y en la naturaleza a partir precisamente, ¿no es cierto?, de esta noción, que es la Declaración Universal. Algo así mencionaba el texto de inmigración, decía Paula, respecto de qué, disculpa, que me fui un poco en la explicación. Si lo puedes escribir por ahí o lo puedes mencionar con el micrófono abierto. Ay, lo puse delante. Ah, es que me llamó la atención porque delante dijo algo de que, por ejemplo, la perspectiva de derechos se habla desde la
desde la moral y desde la ética, pero Así, no hay legalización de eso. claro, no, pues. Entonces creo que el texto mencionaba algo de eso, por ejemplo, que en Chile hay, Chile como que está escrito, Mm, o la Declaración de los Derechos de los Migrantes, sí, pues, pero en sí como que no había un control de eso. exacto. No sé si me explico. Sí, sí, es que lo que comentaba, pues básicamente no existen, ¿no es cierto?, consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cuando instamos, ¿no es cierto?, a la libre competencia desde los derechos económicos, que también están situados desde los derechos humanos, desde la libre competencia, desde la estructuración, ¿no es cierto?, de plataformas específicas que favorezcan, ¿no es cierto?, un trabajo justo, digno, un área productiva, una maquinaria productiva que favorezca el desarrollo del país en congruencia, por ejemplo, con el medio ambiente. Eso no existe. Eh, Cuando establecemos, por ejemplo, el precio justo del consumidor, hay un Servicio Nacional del Consumidor. ¿Qué sucede cuando una empresa se colude? No pasa nada, tiene que pagar 5 lucas, 15 lucas a cada persona y no hay ni siquiera una sanción, no hay ni siquiera no sé, un descalabro económico, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que una empresa busca coludirse y por más grande que sea, las multas son tan estratosféricas que se debe declarar en quiebra. Situado, por ejemplo, desde el derecho al libre desplazamiento, ¿no? Las personas migrantes que hay noción, ¿no es cierto?, respecto de entender esta libertad de desplazamiento y de poder elegir el lugar donde quiero vivir y desarrollarme en mi plenitud, en mi bienestar y en la colaboración también con mi ambiente, se restringe necesariamente a partir, ¿no es cierto?, de la migración que ha experimentado el país en el último tiempo e inclusive hay sectores de políticos que establecen que finalmente la migración no es un derecho humano, cuando en la declaración sí se establece desde ese punto de vista. Entonces busca la regulación. Lo que pasa, por ejemplo, en temas ambientales respecto no, del acuerdo de Escazú, lo que sucede respecto de los derechos de la mujer, que tampoco Chile está escrito. A ninguna de esas dos, por ejemplo, declaraciones específicas, que se van conversando, que se van consensuando. Sí está escrita los derechos internacionales de derechos del niño, sí está escrita los derechos relacionados con la salud a partir de la descripción de la OMS, sí está escrito a un sinnúmero de otros elementos y otras declaraciones o cartas que se establecen a partir de la organización de los estados, ¿no es cierto?, y que cada cierto tiempo van sacando como ciertas directrices u orientaciones. Pero no son circundantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Declaración Universal de las Personas en Situación de Discapacidad que se estableció en 2008? Dio pie precisamente a la Ley 20.422 que se promulgó en 2010. Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia, por ejemplo, que desde el punto de vista de la accesibilidad universal una institución pública no tenga una rampa? Es nula, es irrisoria. Es más caro hacer la rampa que pagar la multa. Y tampoco se articulan, por ejemplo, los mecanismos relacionados con la fiscalización. No hay presupuesto en relación a eso. Entonces, por eso es importante que una perspectiva de derecho necesariamente, como dice ahí, promueve, ¿no es cierto?, que los grupos marginados, excluidos, sean identificados y que se formulen políticas que corrijan positivamente las desigualdades sociales para garantizar la realización universal de los derechos. Pero esto necesariamente, chiquillos, entendiendo el principio de universalidad, necesariamente se está estableciendo también un principio de gobernanza. Se está entendiendo, ¿no es cierto? Se asume de que los países eventualmente a partir de sus estructuras democráticas, por ejemplo, se posibiliten, por ejemplo, el hecho de un gobierno justo, ¿no? Y eso necesariamente establece, ¿no es cierto?, qué significa una gobernanza justa, que todas las personas tienen la misma dignidad de derecho, aunque las limitaciones de recursos obliguen a fijar prioridades. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con presupuesto, tiene que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de repartir las lucas de un gobierno en relación a prioridades que se establezcan desde los principios, desde la argumentación jerárquica de establecer qué grupos vulnerables se le deben, ¿no es cierto?, establecer cierta cantidad de derechos específicos a partir de la disposición, elaboración de dispositivos, instituciones, profesionales, fórmulas, ¿no es cierto?, que permitan precisamente garantizar la universalidad de los derechos que se están declarando, ¿no?, o que se están estableciendo. Pablo pregunta, ¿qué quiere decir que un país está escrito? ¿Quiere decir que un ente interno puede fiscalizar? Sí, finalmente cuando los países escriben, ¿no es cierto?, finalmente la organización eh, de las Naciones Unidas puede también articular elementos de supervisión, de intervención, ¿no es cierto?, de análisis, de informe, pero queda ahí, ¿no? No hay mayor como articulación. Finalmente la organización de la sociedad civil vendría siendo eh, el principal ente fiscalizador a partir de organizaciones, ONG, fundaciones que van a funcionar en relación precisamente a distintos ámbitos de acción que se establece desde esta perspectiva o de esta orientación que busca principalmente el principio de universalidad, de igualdad, que son finalmente los referentes modernos, ¿no?,
este relato moderno del hombre libre, de la igualdad en el sentido, ¿no es cierto?, de la adquisición de justicia, de vivienda, de salud, de dignidad, se articula, ¿no es cierto?, desde esas nociones contemporáneas. ¿Alguna otra duda respecto a este tema? Entonces, perspectiva de derecho, igual gobernanza justa, relacionada, ¿no es cierto?, a promover básicamente fórmulas políticas que favorezcan, ¿no es cierto?, la inclusión, que favorezcan la equidad, que favorezcan la justicia, a partir, ¿no es cierto?, de la articulación de una gobernanza justa, que fije entonces esta prioridad, ¿no es cierto?, en relación a los presupuestos, en base precisamente a la identificación de grupos vulnerables, que favorezca un poco y equipare la cancha, ¿no es cierto?, en términos, ¿no?, de redistribución de ingresos, de territorio, de los distintos ámbitos que están a la base también de el bienestar humano. Entonces, cuando finalmente hablamos en relación a perspectiva, ya haciendo como esta visión y ya hicimos como este análisis contextual de lo que significa una perspectiva de derecho, vamos a entender ahora, ¿no es cierto?, y vamos a volver un poco al tema que nos convoca, que tiene que ver con la justicia ocupacional. Quedamos la clase pasada, ¿no es cierto?, vimos las distintas formas de justicia, de injusticias ocupacionales que estaban desde el apartheid ocupacional, la privación ocupacional, la marginación ocupacional, la alienación ocupacional, ¿cuál más era? El desequilibrio ocupacional y la dislocación ocupacional. Finalmente, todos estos elementos, ¿no es cierto?, están dados principalmente como elementos identificatorios para poder, ¿no es cierto?, establecer los principios que van a regir la justicia ocupacional. Finalmente, tiene que ver con la exclusión, ¿no es cierto?, o la imposibilidad, la prohibición de poder ejercer una ocupación que va a favorecer, ¿no es cierto?, el desarrollo pleno de un ser humano, o la imposición de una ocupación que va a alienar, que va a determinar también una situación de salud, o una articulación, ¿no es cierto?, social que va a vulnerar, ¿no es cierto?, mis derechos como ciudadano, como ser humano. Y aquí es importante, ¿no es cierto?, y como hacernos la pregunta, entonces, ¿qué ocupaciones están en coherencia con los principios de justicia? Eh, por ejemplo, ¿qué sucede si a un niño, particularmente, son las 9 de la noche y quiere seguir jugando? eh, y, y eventualmente yo lo mando a acostar. Probablemente desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto?, desde la descripción, pudiésemos situar de que la ocupación del juego, en este caso una pantalla, o puede ser un juego libre, ¿no es cierto?, en el ambiente, de un niño que básicamente también es un sujeto de derecho, ¿no es cierto?, con decisión, eh, establece un principio, por ejemplo, de marginación ocupacional. Pero ¿qué sucede con el bien superior del niño? Con esa necesidad de desarrollo. ¿Estamos hablando entonces aquí de una injusticia ocupacional? ¿De una situación de injusticia ocupacional? ¿Qué sucede con el cigarrillo? ¿No es cierto? El cigarrillo también es una ocupación que está a la base de una desregulación importante en los años 90, los años 80, los años 70, que establece que gran parte de la población mundial esté situada, ¿no es cierto?, en base a una adicción, en base a un elemento, en este caso es el tabaco, que establece precisamente una eh, epidemiología a nivel mundial, una prevalencia, ¿no es cierto?, de cáncer de pulmón, de enfermedades y de hipertensión, un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares y finalmente la muerte, ¿no? Sin embargo, a otras personas le parece un elemento constitutivo de relación social, de derecho personal, ¿no es cierto?, de vinculación, de identidad, los escritores, a propósito de la ley de prohibición en espacios públicos. El arte fue uno de los principales eh, detractores de esta ley que buscaba precisamente que los bares no se formaran. ¿Estamos hablando aquí de una injusticia ocupacional? Paula comenta que habría que definir algunos límites. Ya, muy bien. Muy político a su, su opinión, pero claramente estamos en eso, ¿no? Estamos en el ámbito político, ¿no? Y Romina comenta que claro, está bien, porque me imagino por el tema del cigarro, porque estaríamos limitando un poco su bienestar, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa percepción de bienestar? Acuérdense que bienestar no tiene que ver con la salud biológica médica, ¿no?
de lo que produce el cigarro, sino que el bienestar es un sinnúmero de elementos que están dados desde, primero, soportar las tensiones normales, comillas, de la vida, para garantizar precisamente el hecho de que la persona pueda estar en un equilibrio emocional, afectivo, social, que le permita precisamente eso, afrontar, eso es el bienestar, y una sensación personal de estar bien. Y alguien que se fuma un pucho, yo fumé muchos años, y cada vez que fumaba un pucho, sentía una sensación de bienestar increíble. Y me ayudó mucho también para romper el hielo, para poder conversar con muchas personas y conocer, ¿no? De hecho, el pucho, el gran duelo, de hecho, social que tuve con el pucho tenía que ver con eso, de no irme al lugar donde había pucho porque no, ya no fumaba, pues, entonces ya me molestaba. Nadie podría decir que no me proveía bienestar desde la conceptualización de bienestar. ¿Estaba haciendo daño a mi salud? Sí, estaba haciendo daño a mi salud. Pero era un problema de Juan del futuro, no de Juan de ese momento. Sería como Profe, autonomía versus beneficencia. Nicolás, coméntame. respecto a lo del niño, o sea, como dicen mis compañeras, establecer ciertos límites, yo creo que eso está bien, pero en el sentido de que, no sé, por el derecho a la vida y a la salud del niño igual está por sobre lo que él decida, o sea, que en ningún caso sería para perjudicarlo, sino que sería como para evitar que, no sé, pues, hay un desequilibrio porque también sabemos que los niños de repente la regulación del tiempo que le dedican a jugar o otras cosas tienen eh, como una percepción diferente a nosotros, por decirlo así. Entonces se podría tender a un desequilibrio si uno lo deja jugar más de la cuenta, Claro. porque estaría dejando de lado dormir, por ejemplo, versus eh, o sea, versus jugar, entonces igual se produciría en él un malestar, por Sin decirlo duda, así. O sin sea, duda. Desde el punto de vista médico le y desde el provoca, punto de vista claro, del interés superior del niño, desde el punto de vista del derecho, ahí se situaría tu argumento. claro, pero no sé, o sea, desde el punto de vista médico, como dice usted, tiene ese sentido, pero igual desde otros puntos de vista, quizás el del niño va a pensar que es lo mejor para él, pero no sé. Eh, Está se me complicado. hace una, sí, se me hace una dicotomía ahí Mm, importante, ¿no? claro. Estamos presenciando, díganme ustedes, ¿no? Quizás ustedes experienciaron hace mucho menos tiempo que yo precisamente esa noción de cuando uno es niño y que de repente los papás, pum, se pusieron así como, corrieron los límites del tiempo y uno se quedó hasta las 12, 1 de la mañana y fue la noche más feliz de la vida. Entonces, como dice Paula, sería como autonomía versus beneficencia. A ver, explícame cómo es esa noción. Es que sería, bueno, viéndolo así como desde el punto de vista más ético, eh, sería la autonomía en este caso, aplicando el mismo ejemplo del niño, la autonomía del niño, la libertad que él tiene para jugar, versus la beneficencia que uno le haría poniéndose en el rol de padre, en el tratar de que él tenga un equilibrio ocupacional, como decía Nicolás, en el que pueda tener sus tiempos de descanso, que no le altere un poco en el desarrollo, digamos, como más cognitivo, por decirlo de alguna forma. Si es que tiene, por ejemplo, el otro día tiene que ir a la escuela, que no le afecte en ese sentido. Claro. Por supuesto, muy de acuerdo con ustedes. Y claro, básicamente son como eh, son como las nociones, ¿no es cierto?, relacionadas también con uno como profesional de salud, da esas recomendaciones precisamente. Entonces, el equilibrio ocupacional, implicancia en el desarrollo. No, usted no puede dejar que su hijo vea tele hasta tantas horas. Antes de los 12 años no puede tener más de 2 3 horas de pantalla, etcétera. Pero eso, ¿cuándo sucede? Porque eventualmente sucede. Y esa es la pregunta final, ¿no? ¿Estamos ante una situación de injusticia ocupacional? Eh, ¿Qué creen? ¿Sí? No. Los leo. No sé, dice Profe, Romina. Ya, pues diga. profe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Estamos Es que ante una justo situación me de interrumpieron. injusticia ocupacional? Respecto a estos dos casos, por ejemplo, el tema del cigarro, el tema del niño que se acuesta más tarde, y lo podemos extrapolar a un montón de situaciones como cotidianas, ¿no? Porque finalmente tiene que ver No, con qué ocupaciones están en coherencia con los principios de justicia.
¿Qué ocupaciones finalmente están dadas precisamente? Yo creo que no, profe, porque estamos como, o sea, respecto al niño, es como que uno está o sea, está priorizando ciertas cosas. El juego sí está bien, es importante, muy importante, pero sus horas de sueño también lo son. Entonces, como que siento que no ocurriría como una injusticia ocupacional como en un estado grave. Y si es que juega más de la hora, si es que fuma la persona más, por ejemplo. Es que siento que el cigarro en la persona, o sea, uno fuma por decisión propia. Entonces, como que es más, o sea, para mí se me hace más complejo ver el tema del cigarro, porque como usted también mencionó, le generaba, por ejemplo, usted cuando fumaba un bienestar, y he escuchado a muchas personas que les pasa lo mismo, y que el cigarro es un escape, una ocupación, es algo significativo y todo eso. Sí, po. Sí, Entonces, no, pero y siento fue, que con el... fue de las adicciones que más me costó sacar de mi vida, debo confesarlo. Ya, que en algún momento de mi vida también estuve bien pegado con privarme de ciertas cuestiones. Una vez dejé de comer sal durante 2 meses. Y esa fue, yo creo, la adicción más potente, porque no tuve que comer nada y bajé mucho de peso además. Pero claro, está dado precisamente, ¿no? Desde esa noción de libertad, autonomía, decisión propia, leo por ahí. Pero hoy es una dicotomía. Ahora, esta dicotomía, o esta más que dicotomía, está como este dilema, ¿no? Ético, de derecho, chuta, que es injusticia ocupacional. Bueno, vamos a situar que desde la teoría vamos a entender estos principios o los principios de justicia e injusticia ocupacional que se van a dar finalmente situadas desde, creo yo, desde el entendimiento, ¿no es cierto?, de, el sufrimiento, ¿no? Desde la contradicción humana, ¿no?, que establece el sufrimiento humano, como la pobreza, como la guerra, como las situaciones de injusticia en general, ¿no? La injusticia ocupacional va a estar entendida finalmente desde elementos estructurales, ¿ya? No van a estar entendidas desde elementos situadas desde la decisión personal, situadas desde un término epidemiológico, por ejemplo, sino situadas desde ámbitos, como se describen principalmente en las Profe, nociones de injusticia que describimos la clase pasada. Nicolás. profe, entonces, claro, pues, o sea, mientras no sea, digamos, como una situación mala para el niño, en el sentido así como de que están abusando de él por no dejarlo Exacto, jugar, así exacto. como estaría bien controlar ciertas cosas, Si tú andabas, porque, claro, desde el punto de vista de la salubridad, no desde el punto de vista de la claro, justicia. ¿Se entiende la diferencia, no? claro, sí, sí, desde la salubridad, porque al fin y al cabo la salud y bienestar del niño está por sobre, claro, la justicia, por decirlo así. Así lo Claro. entiendo yo, por lo menos. O sea, no sé si está Y, sobre la justicia, finalmente el principio de justicia, el principio como de orientación de derecho también está a la base y engloba precisamente la salud. Pero cuando entendemos injusticia ocupacional, necesariamente está dada desde estos elementos, que son más estructurales, que podemos decir, y por eso lo establezco como de una contradicción humana. Están situadas desde los elementos más estructurales que pueden estar a la base, por ejemplo, de guerra, de esclavitud, de pobreza, de abuso, de desplazamiento. Sí va a ser una claro, injusticia ocupacional, por ejemplo, el niño que no tiene padres porque está en una situación de adicción y el niño debe cuidar a su hermano o eventualmente criarse solo y está en la pantalla desde las 8 o desde las 12 del día que se levanta hasta las 3 de la mañana cuando se acuesta. Y tiene un problema de malnutrición, hay una alimentación equilibrada, porque, ¿no es cierto?, no hay nociones estructurales que permitan precisamente que ese niño desarrolle un aspecto evolutivo que le permita un desarrollo pleno a él. Ahí sí hay una situación de injusticia que también pudiésemos desarrollar desde la injusticia ocupacional, ¿no? Porque profe, hay, pero ¿no es sería cierto?, una injusticia propia, ¿no? como propia. Propia de él, O que sea, él claro, mismo se claro, él la está... experimenta, que él la experimenta, ah, no de él hacia él, sino que está experimentada por condiciones, ya vamos a ver más adelante, externas, ¿no? Están dadas por situaciones, ¿no es cierto?, contextuales, por condiciones macropolíticas, por condiciones, ¿no es cierto?, del entorno, que posibilitan precisamente ese elemento, y que donde él, como vimos la clase pasada en ciertas definiciones, de marginación, de privación particular, no tiene posibilidad de elección, ¿no es cierto? Por tanto, o si bien se ve impuesto, ¿no es cierto?, una profe, posibilidad de jugar constantemente, se me, porque no tiene otras opciones. profe, se me ocurre como un ejemplo para eso, por ejemplo, no sé, un niño que tiene agorafobia y no es tratado porque, no sé, digamos que sus padres no se dan cuenta o no están ni ahí. eh,
Y el niño, claro, pues se esconde en jugar videojuegos, por ejemplo, y está todo el día jugando videojuegos, desde que se levanta hasta que se acuesta y no estudia o no hace otras cosas. Ahí sería una injusticia ocupacional, ¿o no? Si está desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de abuso, de pobreza, de daño estructural, yo creo que sí, pero también está dado por un niño que tiene, me resulta como, desde el punto de vista técnico, lo más raro, quizás tiene algún trastorno del espectro autista, ponte tú, que establece que tenga un interés restrictivo y por eso también hay una También, vinculación, ¿no es cierto?, claro, como social, que no le permite como vincularse, por tanto hace más sentido y significado a la vinculación con la televisión, y eventualmente para esos niños esa posibilidad está bien, y el acercamiento paulatino se tendrá que dar a partir de la visualización de los padres a partir de su condición. Si eso no existe, sí estaríamos ante una situación de injusticia, pero que no es culpa del padre, sino que es estructural, ¿sí? claro, Que, como dice Romina, tiene que ver con los determinantes sociales en salud. ya entiendo. ¿Sí? Entonces es importante situarnos que finalmente las situaciones de injusticia ocupacional no están dadas en el cotidiano. ¿Sí? No, o sea, están dadas en el cotidiano, por supuesto, pero no están argumentadas, ni están visualizadas, ni están conceptualizadas desde el cotidiano. ¿Sí? Están sintetizadas desde un punto de vista macro, ¿no? Que tienen una consecuencia en el cotidiano, por supuesto, y que determinan desde ahí nuestro desempeño, nuestra incursión, nuestra participación, o nuestra restricción en relación a las ocupaciones significativas que podamos desarrollar. Paula también habla del tema del cigarro. Bueno, hoy día lo que ocurre con el cigarrillo es tremendo, ¿no? Ustedes saben que las tabacaleras cambiaron de rubro antes de pasar a derechos ocupacionales. Ahora las tabacaleras son los principales holdings que desarrollan los vapers. Y los vapers, supuestamente inocuos, se difunden de manera amplia como no, piolas, nocivos, ¿no es cierto?, hacia la juventud. Y también tienen efectos igual de nocivos que probablemente el tabaco. Hay un tema importante también ahí. Muy bien, a partir de eso entonces, a partir de las nociones de justicia, ¿no? De cómo la justicia ocupacional en definitiva se enmarca, se establece, ¿no es cierto?, tiene el fin de poder trabajar desde la contradicción, ¿no es cierto?, humana, hacia, ¿no es cierto?, la eliminación de las contradicciones humanas entendidas desde el sufrimiento, ¿no? Es que se va también a aparecer y la teoría va a empezar a argumentar que como existen justicia ocupacional, debiesen existir, por tanto, también derechos ocupacionales. Vamos a hacer una revisión histórica breve respecto de este tema. Cuando hablamos de perspectiva de derechos, necesariamente estamos adscritos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando hablamos de perspectiva de justicia ocupacional, necesariamente estamos también hablando desde la noción de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y cuando hablamos de derechos ocupacionales que están enmarcados dentro de la justicia ocupacional, por tanto, dentro de la declaración, vamos a entender principalmente a tres autores o tres grandes líneas que lamentablemente no están tan vinculadas como quisiéramos, ¿no? Y esto también obedece probablemente, ¿no es cierto?, a que este término está en constante desarrollo, está en evolución, porque también conceptualmente se está trabajando, ¿no? Así, a grandes rasgos, existen muy pocas cuñas y muy pocas elaboraciones y conceptualizaciones relacionadas con los derechos ocupacionales. Desde su explicación, sin embargo, se replican y se manifiestan en un sinnúmero de publicaciones, pero que no tienen mucho asidero, ¿no es cierto?, respecto a una explicación epistemológica, respecto de cómo se origina la conceptualización, por ejemplo, desde qué ámbitos, cómo se establece, cómo es que se argumenta este tema de derecho ocupacional. Por tanto, hay una recursividad también conceptual, hay algunos autores que hablan de esto y que también desde otras conceptualizaciones más o menos se parecen, entonces hay como un poco una dualidad que para efectos de materialización de modelos, de formas o marcos, limita un poco, ¿no es cierto?, la aparición precisamente de fórmulas, estrategias en una implementación desde una perspectiva que nos posibilitan a entender claridades conceptuales de cómo hacer. Existen nociones que son más actuales, 2018, 2019, que buscan precisamente establecer esta noción de articulación a partir de un marco. Estas nociones, por ejemplo, de derechos ocupacionales, las establecen por primera vez Towson y Wilcock, integra la conceptualización de cuatro, básicamente, de derechos ocupacionales a partir de la relación de cuatro formas de injusticia ocupacional, ¿sí?
Whiteford y Townsend en el 2011 vuelven a teorizar sobre estas mismas conceptualizaciones, pero no se da, como les decía, una explicación semántica, teórica, epistemológica de cómo llegan ellas a entender la noción de derecho ocupacional y cómo se argumenta, sino que básicamente se describe y se establece. Por otra parte, la WFOT, que es la World Federation of Occupational Therapists, en el 2006, ¿no es cierto?, la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales establece, ¿no es cierto?, los principios de declaración, en la declaración de principios, ¿no es cierto?, que se establece a partir de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, establece que las personas tienen derecho a realizar una variedad de ocupaciones que les permitan prosperar, satisfacer su potencial y sentirse satisfechas de manera coherente con su cultura y creencias, y a recibir apoyo para realizar estas ocupaciones. Paradójicamente, todas las nociones relacionadas con justicia ocupacional, esto está adscrito en el 2006, y desde el 2006 en adelante, que son más o menos entre 8 y 10 publicaciones relacionadas con derechos ocupacionales, no establecen la noción de la Federación Mundial. Datos, ¿no? Desde un punto de vista colonial, desde un punto de vista crítico, habría que ir, ¿no es cierto?, y quizás analizar más en profundidad el relato que se establece en las distintas conceptualizaciones. Pero no los menciona, ¿sí? Y eso también es un punto de quiebre entre la articulación de la conceptualización de derechos humanos de una federación mundial y también la articulación teórica, ¿no es cierto?, respecto de los teóricos de la justicia ocupacional. Hammer en 2008, por otro lado, establece que los derechos ocupacionales vienen a establecer el derecho a todas las personas a realizar ocupaciones significativas que contribuyan de manera positiva a su propio bienestar y al bienestar de la comunidad. Estas son las tres nociones básicas, ¿no es cierto?, respecto de los derechos ocupacionales, que son, ¿no es cierto?, y están a la base para poder, son las estrategias, ¿no? Si nos vamos atrás, ¿no es cierto?, tendrían siendo las estrategias de desarrollo mediante la cual se van a posibilitar precisamente la estructuración de políticas, de fórmulas, de actividades que promuevan precisamente los términos de justicia. ¿Dudas hasta acá? Profe, la última, ¿no tiene alguna base epistemológica o No alguna hay base? recursividad, o sea, todas están, ¿no es cierto?, marcadas dentro de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y están establecidas y de alguna otra manera tienen nociones de ahí, pero no están explicadas, particularmente la de Wilcock, que propone, ¿no es cierto?, 4 derechos, así sustancialmente. Claro, los propone. Claro, Hammer por lo menos lo que hace en definitiva es establecer que el derecho ocupacional tiene que ver de manera general con esto, ¿no?, con el derecho de las personas a realizar ocupaciones significativas que contribuyan de manera positiva al bienestar propio y al bienestar de su comunidad. Pero claro, no hay como una discusión epistemológica respecto de cómo llegamos a entender y a proponer esta conceptualización de derechos ocupacionales. Al momento. En el de la World Federation, sí, pues, ¿no? Porque igual se basa más en los derechos humanos. Claro, es una declaración de principio. Entonces está establecida precisamente como eso, como un principio, ¿no? Ah, ya, ok. Entiendo. Profe, Sí. ¿los derechos ocupacionales surgen de las injusticias ocupacionales? Es la propuesta precisamente que están haciendo los teóricos de la justicia ocupacional, particularmente Townsend y Wilcock, a propósito de tu pregunta, ¿no es cierto? Va a entender, por ejemplo, 4 formas de derechos ocupacionales que van a estar implicadas, ¿no es cierto?, relacionadas con 4 formas de injusticia ocupacional. ¿Sí? Y la establece concretamente. Por ejemplo, el derecho a experimentar la ocupación como algo significativo y enriquecedor. ¿A qué ocupación y por qué estará ligada? ¿Cómo? Le preguntaba que Wilcock y Townsend proponen 4 derechos ocupacionales que lo vamos a ver ahora, y que están ligadas cada uno a una forma de injusticia ocupacional. Entonces, el primer derecho que ellos proponen es el derecho a experimentar la ocupación como algo significativo y enriquecedor. ¿A qué injusticia ocupacional, según las conceptualizaciones de la clase pasada, estaría escrita este derecho? Adelante, Romina, juéguesela. El resto que puede escribir ahí por el chat. Yo digo que la marginación. Marginación ocupacional. Sí. ¿Qué opina el resto? Escriban sus preguntas. Yo igual pienso alienación ocupacional. Alienación ocupacional. Paula, ¿por qué alienación ocupacional?
Profe, a ver, yo creo que es la alineación, me cuesta decir. Alineación, sí. Ocupas, sí. A ver, según lo que me acuerdo del concepto, era cuando una persona realizaba una actividad en plazo largo, la misma actividad, pero no tenía ningún significado para ella. Muy bien. Tiene que ver con eso, Sí, ¿no? Ah, Profe, sí, como que se volvía es, como monótono. ¿Qué me profe, es parece? alienación, ¿o no? alineación. ¿Qué tiene que ver con alineación? Alineación. No, es que yo según yo, lo voy a escribir, Escríbalo nomás. alienación. Es alienación. Muy bien. Está mal escrito ahí, así que lo vamos a corregir enseguida. Alienación. Cuesta decirlo, pero sí, sí, lo digo por si acaso porque Está mal escrito ahí, eh, sí, está bien. El autocorrector. Sácatela. Muy bien. Alienación, esa es. Eh, mm, exactamente como propone Paula, ¿no es cierto? Y también los invito, chiquillos, en general, a ir, ¿no es cierto? A propósito de las clases, es muy importante que vayamos como primero memorizándonos las formas de injusticia y luego también los derechos, porque va a ser interesante para la próxima clase que tengan claridades conceptuales para también poder ir haciendo como hacer más dinámica también la clase y más comprensiva desde el punto de vista teórico. Derecho al desarrollo, derecho, ¿no es cierto?, derecho al desarrollo realizando ocupaciones con fines de salud e inclusión social. ¿A cuál estará propuesta? ¿Creen ustedes? ¿No? ¿No hay ninguna apuesta? Vamos a ver entonces. A la privación ocupacional. ¿Qué sabemos de la privación ocupacional? ¿Quién me puede decir? es cuando a una persona no se le permite por distintas razones ejercer una ocupación significativa, pues como que se le coarta la posibilidad de que, de que pueda ejercerla. No se puede ser, por ejemplo, a- por discriminación o alguna otra forma. O sea, tipo, a mí no me dejan, no sé, porque yo tengo TEA, desarrollarme como, no sé, fontanero o lo que sea. Tiene como Eso más yo relación entiendo. con marginación que privación. Recordemos que la privación, chiquillo, es el estado de exclusión del ejercicio de ocupaciones. ¿Sí? Debido a factores externos a los individuales, que están dados como lo social, lo ambiental, lo económico. Recordemos que tienen un efecto generalizado y a largo plazo en las personas y eh, Ah, sí, tiene razón. Tiene pueden tener razón. importantes, ¿no es cierto?, alteraciones en términos de salud. Por eso el ejercicio, ¿no es cierto?, y el derecho al desarrollo, a la realización, ¿no es cierto?, y el desarrollo y la participación de ocupaciones que favorezcan, ¿no es cierto?, la salud y el bienestar, es un derecho también ocupacional que está ligado precisamente a la privación ocupacional. Porque, por ejemplo, hoy día, lo vimos en la clase pasada, en términos de la estructura de la pandemia, ¿no? Hoy día estamos a propósito de una privación ocupacional, si es que seguimos, ¿no es cierto?, en este contexto, a propósito de un montón de derechos que están también consagrados, que no nos van a permitir poder como Sí. tener una vida, ¿no es cierto?, desde como lo teníamos concebida y que sin duda van a afectar probablemente nuestra condición psíquica, emocional, de salud muchas veces, porque hay un desequilibrio. Recordemos que las injusticias ocupacionales también se dan no desde una forma tácita, sino que son fotos, ¿no es cierto?, específicas relacionadas con una situación por ejemplo, materializarse y perpetuarse en el tiempo, van a constituir distintas formas de injusticia. Lo que puede empezar con un desequilibrio puede transitar hacia una marginación, privación y finalmente un apartheid, ¿no? Entendiendo cómo también se dan estas situaciones desde el punto de vista de la equidad, el acceso a la justicia. El derecho a ejercer autonomía individual o social eligiendo las ocupaciones. ¿A cuál estará dada? A la marginación ocupacional. ¿Qué era la marginación ocupacional? Me confunden los conceptos de repente.
Por eso es Pero, importante que puedan tener ahí la ayuda de memoria. pero en el fondo, como la privación ocupacional sería como los factores externos, Sí, ¿cierto? y a largo plazo. Ah, ya. Ok. Y la marginación, ¿no es cierto?, está dada sobre la exclusión de ejercer ocupaciones sobre formas específicas, ¿no? Y que están dadas como desde una forma estructural, ¿no? No hay una oportunidad, ¿no es cierto?, de toma de decisión, no hay opción de ejercer. Yo la clase pasada de este principio de discriminación positiva, una persona en situación de discapacidad que se encontraba, por ejemplo, en un contexto, ¿no es cierto?, de trabajo y que era una persona ciega que tenía todas las condiciones cognitivas para poder optar a cualquier tipo de trabajo con mayor competencia, pero por su condición él no tenía opción, no tenía elección y básicamente estaba en una forma de injusticia ocupacional porque había una marginación a propósito de su condición, ¿sí? Y el derecho a beneficiarse de privilegios justos para la participación diversa en ocupaciones, que tiene que ver, por supuesto, con el desequilibrio ocupacional, ¿no? Eh, que tiene que ver básicamente con la inclusión, ¿no es cierto?, de ocupaciones en las diversas formas de vida, en las diversas formas también que tenemos nosotros de plantearnos en nuestra vida personal, individual, y desde ahí poder establecer, ¿no es cierto?, un equilibrio en términos de poder incursionar, participar, experienciar ocupaciones que permitan el desarrollo personal desde el punto de vista, que sean Profe, previstas desde el punto de vista justo, ¿no es cierto? un Sí, ejemplo de desequilibrio es como el típico de que dedico, no sé, por mucho tiempo al trabajo, pero no tengo tiempo para, no sé, estar con mi familia o ese tipo de cosas, ¿o no? exacto, exacto, que se da, por ejemplo, mucho más tiempo. Es bien subjetivo, ¿no? Y hay algunos teóricos que un poco tratan de decir, bueno, uno tiene que situar cierta cantidad de horas para esto, para lo otro. Yo creo que también se da como en el caso a caso, personal a personal, pero también cuando una estructura, por ejemplo, como la occidental, particularmente neoliberal, establece y entiende desde la educación, ¿no es cierto?, que el principio de productividad asociado a una forma de pensamiento que está desde lo lógico, desde lo productivo, eh, desde lo activo, tiene muy poca forma de poder también representar la diversidad de pensamientos que podemos tener en relación, por ejemplo, a tener momentos, por ejemplo, de distracción, de ocio, de meditación, de alegría, de incursión en arte, que son otras formas también de entender, de experienciar la vida. Profe, Cuando tienes estructuras que están situadas precisamente como de estas formas más productivas, ¿no?, que son funcionalistas, podemos estar ante una situación de injusticia cuando yo como ser humano, por ejemplo, me, me, mm, de alguna manera me inmolo en el trabajo y bueno, a mí personalmente también me ha pasado y he estado, no sé, 12, 13 horas en contextos productivos de trabajo que finalmente generaron situaciones de enfermedad. Y eso, por ejemplo, en otros países, particularmente neoliberales, más salvajes o más específicos, por ejemplo, Japón, ¿no?, Hong Kong, donde hay altas tasas de suicidio, personas que trabajan 16 horas, donde se entiende el trabajo desde una perspectiva cultural como el único elemento que te permite la superación y el bienestar, estamos hablando necesariamente de una situación de injusticia que sin duda, ¿no es cierto?, genera un malestar, ¿no es cierto?, a la persona y por tanto al núcleo de la comunidad. profe, ese desequilibrio se puede dar tanto por factores propios como de decisión, como factores externos, ¿no? Porque igual hay gente que no tiene capacidad de decidir ciertas cosas, Es que como por ejemplo, no. siempre están dadas, como lo dije en un principio, como por factores más externos. ¿Por qué? Porque Ah, están ya. dadas desde la estructura. Eventualmente, tú como persona decides, sí, trabajar, pero eso también está situado en función a un montón de elementos que la misma estructura te ha invitado a desarrollar, que puede ser, por ejemplo, la movilidad social, la adquisición material, la necesidad de tener recursos para poder subsistir, la misión, ¿no es O s- cierto?, respecto como de la noción de consumo y no la noción de ahorro. Hay un montón de elementos que necesariamente te invitan a estar en una rueda productiva constante y que desde ese punto de vista también me favorece un desequilibrio importante. Ahora, llevado, por ejemplo, a claro. otros puntos de vista, llevémonos, por ejemplo, a estas instituciones totalizantes. Por ejemplo, Sename, residencias de Sename, donde hay niños que básicamente están todo el día en actividades de ocio y tiempo libre. No tienen actividades de educación, no tienen actividades, es como lo opuesto, ¿no? En un sistema articulado funcionalmente desde un punto de vista productivo que sucede con niños que están todo el tiempo, por ejemplo, en actividades de ocio, y no tienen articulaciones que le permiten después la autonomía personal.
¿sí? Lo que yo hablo Profe. aquí un poco es ir como siempre generando, porque no es que el trabajar sea malo, no es que el ocio sea malo, sino que el equilibrio que permite el bienestar personal va a significar precisamente esa capacidad de adaptarme y poder tener también condiciones sociales que determinen mi bienestar personal y comunitario y local. Profe, respecto a esto, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, eh, o sea, uno, por ejemplo, yo asocio a estar en mi casa con relajarme, con, no sé, con hacer otras actividades, y eso obviamente condiciona a que de repente le dedique más tiempo al ocio Mm. que a estudiar, por ejemplo. Y eso sería como yo creo le pasa a muchas personas hoy en día. A mí igual me pasa de repente que hago otras cosas en vez de estudiar y igual sería como algo condicionado por el medio, en el fondo, Sin como por duda. lo que está pasando. Sin duda, sin duda. Bueno, no tienes como mucho ejercicio. Hay una situación de desequilibrio ocupacional que en la medida que, por eso te digo, que avanza en el tiempo, se va a convertir en una situación de injusticia relacionada con una privación ocupacional. ¿Sí? Porque no va a estar dada de tu decisión, sino son condiciones externas, pero que contextualmente y ahora están dadas desde un principio de desequilibrio ocupacional, porque tú no tienes la culpa de aquello, pero concretamente hay un desequilibrio. Y esta noción, ¿no es cierto?, sobre la barrera física de lo productivo, no, se empieza se materializa de rompicajón de un día para otro, en donde no existe una estructura de personalidad ni una experiencia personal, porque estamos históricamente, desde que nacemos, vinculados a instituciones relacionadas con la productividad que no tienen que ver con nuestro hogar. Entonces, claramente hay una desorganización psíquica, emocional, afectiva, que a mí personalmente me ha hecho trabajar más en vez de trabajar menos. Porque como tú dices, estoy Sí, mucho más desatento, pero estoy trabajando, pero estoy más desatento porque tengo a mi familia acá, mi guagua que está llorando, mi mamá que puede estar en otra parte desde el punto de vista del estudiante, mi hermano que llega y no es cierto, y se conversó con él, y yo, voy y estoy escuchando lo que dijo él, voy un ratito converso y vuelvo, ¿y en qué estaba? Ya, lo que antes pude haber hecho durante una hora, ahora me voy a demorar 4, pero estoy 4 horas sí, personalmente en eso es verdad. actividades productivas que no van a favorecer precisamente una competencia en lo que está acostumbrado. Y ¿cómo decirlo? Las exigencias también son similares, entonces hay un sobrepaso importante en este ámbito. Igual aquí como que de alguna otra manera es importante reflexionar también sobre los roles que cumplimos cada uno como seres humanos, un poco nos sacándonos la etiqueta de docente, profesor, estudiante, etcétera, y todos estamos sumidos personalmente en un estrés súper, súper complejo, que uno como terapeuta busca algunas instancias para poder desarrollar, pero que precisamente tiene que ver con la adaptación. Yo creo que aquí el principio darwiniano va a ser como importante para algunas personas, que le va a favorecer y otras no, como en esta adaptación, ¿no es cierto?, respecto a una nueva forma. Ahora, eso desde el punto O de sea, vista también claro, es una injusticia porque no respeta los principios de diversidad, ¿no es cierto?, un montón de elementos. Entonces las instituciones también deben adaptarse a ese tema. Hay personas que eventualmente les va a favorecer, van a ser más productivas y van a hacer mucho más, que bueno por ellos, y otras personas que lamentablemente para mantener cierta productividad van a tener que probablemente eh, sacrificar elementos personales, familiares importantes y de salud mental personal también para poder cumplir. Y eso en el orden de tanto situado hacia el trabajador, al estudiante, que son los dos roles productivos grandes que tenemos en los distintos grupos etarios. Y estoy hablando de niños, enseñanza media, enseñanza universitaria, trabajadores que estamos en teletrabajo también, que son profesores en general, y alguna otra profesión también que se posibilita a partir de esta noción. sí, como dicen las chicas, igual de repente el espacio claro, el hogar ahora es un espacio de trabajo y claro, al principio, o sea, esto como personal mío, a mí me costó mucho adaptarme. Ahora Sí, ya soy sin capaz duda. de hacer las cosas que antes hacía en otro espacio, pero me costó mucho. Sí, sin duda. Igual, igual, claro, hay gente que es más fácil, gente que es más difícil, Exacto. No sé, pues ayer yo estaba en una pero reunión súper importante, pero al final estamos en muchas reuniones también, estamos en mucho trabajo de adecuación curricular, que puede ser así como desde el papel como nada, pero que tiene todo un trabajo también técnico, teórico, pedagógico, es un tremendo trabajo. Y de repente pasó una situación familiar particular y tuve que salir y me tuve que ir, y me tuve que ir, y me tuve que ir, claro. ¿sí? Y era mi prioridad, la familia. Entonces, ¿qué sucedió después? A las 9 de la noche llamando, poniéndome al día respecto de todo lo que había sucedido, y claro, ¿hasta qué hora? A altas horas de la madrugada. Entonces,
claramente hay una situación que tiene que ver con el espacio personal, con el espacio vital, ¿no es cierto?, que desde lo productivo hoy día nos desajusta, y desde ahí hay un desequilibrio absoluto. Creo que debe haber una profundidad para analizar el tema del desequilibrio ocupacional. Personalmente creo que faltan todavía quizás meses, y sería interesante que alguien, porque no tengo el tiempo, pueda como argumentar elementos teóricos desde este ámbito y dar como algunas directrices, porque creo que va a ayudar mucho, y ahí nuestra profesión tiene mucho que decir. Espero que ustedes también, a partir de esto, puedan situar quizás casos y puedan también trabajarlo teóricamente, aproximados desde un trabajo, un post científico que permita la divulgación sobre elementos y sobre nociones también, para poder precisamente favorecer este aspecto, ¿no? Y estrategias que favorezcan precisamente esta situación de injusticia que uno vive a propósito de una situación externa a nosotros. Sobre todo las clases muy temprano, dice la Paula, pero claro, sí, todo muy raro, ¿no? Yo hoy día pensaba que iba a ser mi primera clase sincrónica sin estudiantes. Había tenido ya el duelo. Bueno, después de llegar. Así que ya llegará ese momento. Va a ¿Qué ser un pasó? duelo sin duda. Tiriri. Claro, claro, claro. Yo estaba así como, pucha, bueno. Será. Muy bien. Pucha, me fui más. Bueno, importante, ¿no es cierto?, tener claro que el libre ejercicio de los derechos ocupacionales de cada una de las personas para su participación social, sin diferencia de edad, habilidad, género o condición social, ¿no? Finalmente se da en principio de diversidad, se da en principio de equidad, ¿no? Entendiendo, ¿no es cierto?, que la participación es fundamental para el desarrollo de la vida, para el bienestar comunitario, el bienestar individual, para favorecer precisamente principios de dignidad, que son también mediante los cuales estamos también enfocándonos. Cuando hablamos de perspectiva de derecho, tenemos como dos nociones, que son dignidad y sufrimiento. En la dignidad encontramos todos los elementos constitutivos del derecho que establecen los principios de justicia, de equidad, universalidad, vivienda, salud, y el sufrimiento como todas aquellas injusticias, en definitiva, que se establece cuando estos principios de dignidad se vulneran. ¿Sí? Una manera como más didáctica como entenderlas, ¿no? Así como dignidad, sufrimiento. Ahí estamos, entendiendo la justicia y desde el punto de vista de la perspectiva de derecho. Entonces, tenemos ahí, Nicolás dio un paper, ¿no es cierto?, para que lo puedan ver, respecto a los conceptos que estamos hablando ahora. Quizás sea también parte de los papers que voy a compartir después a la clase. Orientación crítica de Hamel y Guama, 2015, ¿no? La contribución de ellos básicamente tiene que ver precisamente con la orientación crítica a esta perspectiva de derechos ocupacionales, a esta perspectiva de derechos, y se dan básicamente desde los principios de, por ejemplo, justicia social, que tienen que ver con el tener, ¿no es cierto?, tener calidad de vida, tener dignidad, tener una vivienda digna, y en contraste, ¿no es cierto?, al hacer, que tiene que ver básicamente con una construcción que se da desde la justicia ocupacional, que por ende nace desde la ciencia ocupacional, ¿no? Entonces también son dos nociones importantes que podemos como diferenciar cuando hablamos, como también veíamos en la clase pasada, sobre esta noción de justicia social, justicia ocupacional. Una diferencia, ¿no es cierto?, están dadas precisamente sobre este argumento epistemológico, sobre la adquisición, la tenencia, el goce, ¿no es cierto?, el que se pueda yo experimentar, pueda tenerlo al hacer, ¿no?, a esa posibilidad de, ¿no es cierto?, de establecer mi humanidad, mi experiencia, mi yo todo, en base, ¿no es cierto?, a una vinculación, una ocupación, una actividad que me permita precisamente establecer un bienestar propio. Desde ese punto de vista, establece tres elementos, tres ejes fundamentales desde donde se puede entender la justicia ocupacional, la articulación de derechos ocupacionales, que sea desde los entornos accesibles, inaccesibles, ¿no?, desde la competencia estructural y los derechos ocupacionales. Situando esos tres ejes, nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, cuáles son las situaciones de justicia e injusticia que se establecen. Los entornos inaccesibles tienen que ver con aquellas instancias, ¿no es cierto?, físicas, culturales inclusive, institucionales, que van a restringir o que van a prohibir la participación de ocupaciones que favorezcan el desarrollo pleno. Y las estructuras o las competencias estructurales tienen que ver básicamente con las relaciones, la forma, la cultura implícita, ¿no es cierto?, dada respecto de ciertas situaciones también en base a los derechos ocupacionales. La vinculación de estas tres va a establecer, ¿no es cierto?, los principios de justicia o injusticia. Aplicación práctica desde una perspectiva de derechos.
Esto yo creo que es como la pregunta que han tenido desde el primer año, desde que escucharon esta linda conceptualización de justicia ocupacional, ¿no? Y es un tema también, es un tema importante que vamos a ver la próxima clase. Así que es importante que puedan entonces venir preparados, ¿no es cierto?, con lo que pasamos esta semana, que puedan situarse desde los elementos relacionados con los principios de injusticia, de derecho, de cómo entender la perspectiva de derecho, ¿no es cierto?, para poder precisamente desde ahí elaborar, ¿no es cierto?, y entender bien cómo es que el marco, cómo es que la propuesta de marcos para la participación desde la justicia ocupacional se establecen. No, bastante interesante, son bien contemporáneos, estamos hablando de articulaciones teóricas del 2018, 2019, súper nuevo, que vamos a tratar de, bueno, 2011 una, la otra ya es más nueva, eh, que van a situar, ¿no es cierto?, precisamente una aproximación respecto del hacer desde esta perspectiva. Así que